Descubrí que mi familia se había olvidado de mí por quinto año consecutivo cuando mi nieto de 8 años me llamó llorando. Era 23 de diciembre. Estaba en mi casa de Coyoacán, en la Ciudad de México, preparando tamales que nadie iba a comer, cuando sonó el celular. Abuela, ¿por qué no vienes en Navidad? La voz de Mateo temblaba. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo así, mi amor? Mamá dijo que estás ocupada otra vez, que no te gusta venir a las fiestas. Sentí que el mundo se desmoronaba. Mateo, ¿quién está ahí contigo? Todos, abuela. El tío Miguel, el tío Fernando, la tía Lucía. Todos están decorando la casa de la tía para mañana. Hay un montón de comida. Pregunté por ti y mamá dijo que no querías venir. Las lágrimas me bajaron calientes por el rostro. No era la primera vez. Era la quinta vez consecutiva que pasaba. 5 Navidades. 5 años seguidos siendo dejada fuera de mi propia familia. Y ahora me enteraba de que les mentían a mis nietos, diciéndoles que era yo quien no quería estar allí. Mateo, escucha a la abuela. Te amo mucho, ¿sí? Pero ahora tengo que colgar. Abuela, colgué. Mis manos temblaban. Miré alrededor de mi casa vieja y silenciosa, las paredes llenas de fotos familiares. El sofá donde mi marido, Roberto, se sentaba antes de morir hace 6 años. La mesa grande donde solía hacer cenas para todos cuando todavía venían, cuando todavía importaba. Después de que Roberto murió, todo cambió. Mis 3 hijos, Miguel, Fernando y Lucía, empezaron a tratarme como una carga, una viuda triste que arruinaba el ambiente festivo. En la primera Navidad sin él, me invitaron por lástima. Lo sentí en sus miradas. En la segunda, la invitación llegó a último momento. Ah, mamá, ven, pero será algo sencillo, ¿sí? En la tercera, organizaron la cena en un restaurante caro en Polanco y olvidaron avisarme la hora. Cuando llegué, ya estaban en el postre. En la cuarta, nadie me llamó. Cuando yo llamé a Lucía, ella dijo, «Ay, mamá, pensé que querías descansar». Y ahora, en la quinta Navidad, mi nietecito de 8 años me llamaba llorando porque descubrió que toda la familia estaba reunida y yo no había sido invitada. Me senté en la silla de la cocina y lloré. Lloré por los años que les dediqué, por las noches sin dormir, por los sacrificios. Lloré porque era invisible para mis propios hijos. Miguel era médico en Monterrey y vivía viajando. Fernando era ingeniero en Querétaro, casado con una mujer que nunca me soportó. Lucía se había convertido en gerente de marketing y vivía subiendo fotos felices a Instagram, fotos en las que yo nunca aparecía. Me llamaban el Día de las Madres, mandaban flores en mi cumpleaños, pero cuando se trataba de estar presentes de verdad, de incluirme en sus vidas, simplemente no existía. Me limpié las lágrimas y miré los tamales enfriándose sobre la mesa. Basta, susurré. Basta de esperar. Basta de rogar por migajas de atención. Basta de ser la madre conveniente solo cuando me necesitaban para algo. Tomé el teléfono y llamé al único amigo verdadero que me quedaba, don Javier Medina, un abogado jubilado que había sido colega de Roberto. «Carmela, ¿todo bien?» Su voz sonó preocupada. «Javier, necesito tu ayuda. Quiero vender esta casa y quiero comprar otra, lejos de aquí». Silencio. «¿Estás segura?» «Absolutamente». Miré el calendario. 23 de diciembre. Quiero que para la próxima Navidad esté lejos de esta ciudad y de este dolor, lejos de quienes no me quieren cerca. Javier respiró hondo. «Entonces hagámoslo realidad. Te veo mañana». Colgué. Y por primera vez en 5 años sentí algo distinto a la tristeza. Sentí rabia. Y la rabia me despertó. Me hizo darme cuenta de que merecía más, de que tenía dinero guardado, mucho más de lo que mis hijos imaginaban. Roberto había sido un excelente planificador financiero. Teníamos inversiones, herencias, pero siempre vivimos con sencillez. Mis hijos pensaban que solo tenía mi jubilación de maestra. Creían que dependía de su ayuda, pero no la necesitaba. Y ahora iba a usar ese dinero para mí. Abrí la laptop y entré en un sitio de bienes raíces. Llevaba meses mirando casas en las montañas, solo soñando. Pero ahora ya no era un sueño. Encontré la casa perfecta en San Miguel de Allende, en las montañas de Guanajuato. Moderna,
con ventanales enormes, vista panorámica y 5 hectáreas de terreno privado. Precio: $1.200.000. Una cifra que dejaría a mis hijos con la boca abierta. Programé una visita para el día siguiente. Cuando llegué, la agente inmobiliaria, Diane, me miró de arriba abajo. Dudó de mí. Pensó que no tenía dinero, pero cuando vio mi extracto bancario, su expresión cambió por completo. «Me la quedo», dije simplemente. «¿No quiere pensarlo mejor? ¿Hablar con su familia? Mi familia no se preocupa por mí, y esta decisión es solo mía». 2 semanas después, firmé los papeles. Pagué al contado. La casa era mía. Activé el sistema de seguridad. Cámaras en cada rincón, sensores de movimiento, alarmas, todo controlado desde el celular. Y entonces llamé a Javier. «Javier, hice algo, o muy valiente o muy loco. Compré una casa en la montaña. Y ahora necesito ayuda legal para actualizar mi testamento y mis documentos». Él rió al otro lado de la línea. «Ya era hora de que hicieras algo por ti misma, Carmela». Me quedé de pie frente a los ventanales enormes, viendo caer la nieve sobre las montañas. Por primera vez en 5 años, estaba emocionada por la Navidad. Una Navidad que sería completamente mía. Pero lo que no sabía era que mis hijos estaban a punto de descubrir dónde estaba, y tenían planes. Planes para invadir mi nueva casa, sin mi permiso, sin mi invitación, creyendo que aún podían hacer lo que quisieran conmigo. Pero esta vez, yo estaba preparada. La primera semana en mi nueva casa fue como volver a nacer. Me despertaba con el sol entrando por las ventanas enormes. Hacía yoga mirando las montañas. Cocinaba recetas francesas complicadas que siempre había querido probar. Leía libros por la tarde. Tomaba vino por la noche. Todo a mi manera, sin tener que agradar a nadie. Sin tener que adaptarme a los gustos de nadie. Sin tener que esperar llamadas que nunca llegaban. Traje pocas cosas de la vieja casa en Coyoacán. Solo lo esencial. El resto lo compré todo nuevo. Cada mueble, cada decoración, cada detalle fue elegido por mí, para mí. Muebles modernos, colores que me gustaban. Una cama king size con ese colchón que regula la firmeza. Un sofá enorme y cómodo. Una cocina equipada con todo. Cada compra era una declaración. Esta es la nueva Carmela. Fue el viernes cuando Javier vino a visitarme. Llegó con una botella de champán caro y esa sonrisa cálida que siempre me tranquilizaba. «Estás haciendo nido», dijo, mirando alrededor. «¿Estoy teniendo una crisis de mediana edad?», pregunté riendo. «Una crisis implica malas decisiones. Esto», señaló el espacio, «es lo más sensato que has hecho en años». Le mostré toda la casa. Terminamos en el despacho, donde había montado el centro de seguridad. Varias pantallas mostraban las cámaras alrededor de la propiedad. «Impresionante», comentó Javier. «¿Esperas un ataque?» «Solo soy práctica. Mujer sola viviendo en un lugar aislado». Pero la verdad, algo dentro de mí ya lo sabía. Sabía que mis hijos no iban a respetar mis límites cuando descubrieran esta casa. Durante la cena, una bouillabaisse que siempre había querido hacer pero nunca hice porque a Miguel le disgustaban los mariscos, Javier me ayudó a organizar todo. Actualizamos mi testamento, cambiamos mi dirección oficial, hablamos de vender la casa vieja. «¿Y tus hijos?», preguntó él, llenándome la copa de vino. «¿Les contaste?». «No, ni siquiera me han llamado, ni para hablar de los planes de Navidad en los que no estoy incluida». El rostro de Javier se volvió serio. Había visto todo en los últimos 5 años, cómo las visitas se habían ido volviendo más escasas, cómo me olvidaban, cómo hacían comentarios sobre mi vida modesta mientras insinuaban que debía irme a un asilo. «¿Dónde crees que fallaste?», pregunté, con el vino aflojándome la lengua. «¿Fui demasiado madre o demasiado poco?». «No fallaste, Carmela. Algunas personas simplemente toman decisiones egoístas, incluso cuando fueron criadas con valores mejores». Al día siguiente, conocí a mi vecino. Estaba organizando libros cuando el sistema de seguridad sonó. Alguien en la puerta principal. En el monitor vi a un hombre alto, de unos 40 años, con un gorro policial y una canasta en las manos. «Buenos días», dijo, mirando directamente a la cámara. «Soy James Cooper, su vecino de más abajo.
Vine a darle la bienvenida. Abrí la puerta. James era enorme, mucho más alto que yo, hombros anchos, rostro curtido por el tiempo, pero su sonrisa era amable. Pan casero, miel local y un buen whisky, explicó, entregándome la canasta. Esenciales de la montaña. Muy amable. ¿Quiere pasar por un café? Acabo de hacer. Descubrí que James era policía, de baja médica por una lesión en el hombro. Vivía solo en una cabaña a unos 800 metros de aquí. No hay muchos residentes permanentes aquí, comentó. La mayoría son gente de ciudad que viene los fines de semana. Yo planeo vivir aquí de forma permanente, dije, y fue extraño lo bien que sonaron esas palabras. ¿Sola? Mi marido murió hace 6 años. Mis hijos tienen sus vidas. La versión simplificada de una realidad complicada. James simplemente asintió, entendiendo lo que no dije. Los vecinos de montaña cuidamos unos de otros, dijo, anotando su número. Cualquier cosa, llámeme. Estaré cerca hasta que este hombro sane. Cuando se fue, me quedé en la ventana viéndolo bajar por el sendero. Era reconfortante saber que había alguien cerca, pero la paz duró poco. Fue el 18 de diciembre cuando Miguel llamó. El primer contacto de cualquiera de mis hijos desde que me mudé. Mamá, ¿dónde estás? He intentado llamar a la casa 2 veces esta semana. Hola, Miguel, estoy en casa. No, no estás. Pasé por allí ayer. La casa estaba oscura. Tu coche no estaba en el garaje. Entonces había ido a espiarme. No por preocupación, sino para confirmar que iba a pasar otra Navidad sola. Me mudé, dije simplemente. Silencio. ¿Te mudaste? ¿A dónde? No dijiste nada. No sabía que necesitaba permiso. Claro que no lo necesitas, pero esto es repentino. ¿Dónde estás viviendo? ¿En algún asilo? La suposición dolió. No, Miguel. Compré una casa en las montañas. ¿Que compraste una casa? El choque en su voz casi me hizo reír. Mamá, ¿cómo pudiste pagar una casa? Tu jubilación. Tu padre y yo siempre fuimos buenos con el dinero. Pero el mantenimiento de una casa en la montaña, el aislamiento... Estoy perfectamente bien. Gracias. Ahora, ¿había algún motivo específico para tu llamada? Pausa. En realidad, estaba intentando organizar los planes de Navidad. Samantha y Daniel traerán a los niños a casa en Nochebuena. Luego iremos todos a un viaje con nieve para los nietos. La oportunidad perfecta. Pero aún así no me estaba invitando. 5 años lo habían convertido en hábito. ¡Qué bien! Espero que lo disfruten. ¿Estarás bien sola en las fiestas? Haré mi propia Navidad este año. Algo especial. Colgué. Y fue entonces cuando empezó a volverse extraño. 2 días después, el sistema de seguridad sonó. Un coche subiendo por mi camino de entrada. Lo reconocí al instante. La camioneta de Miguel. Se detuvo, salió, miró la casa con cara de asombro. Tomó varias fotos con su celular y se fue, sin tocar la puerta, sin saludarme. Solo tomó fotos y se marchó. Llamé a Javier de inmediato. Ni siquiera tocó. Solo tomó fotos y se fue. ¿Cómo descubrió mi dirección? Eso es preocupante. ¿Cómo te encontró? Al día siguiente, llegaron los mensajes. De todos mis hijos. La primera comunicación grupal en meses. Miguel. Mamá, necesitamos hablar sobre esta situación de la casa. Llámame urgente. Samantha. ¿Desde cuándo tienes dinero para una casa de vacaciones? Tenemos que discutir esto en familia. Fernando. ¿Estás segura de que esa compra fue una buena idea a tu edad? Vivir sola en la montaña parece arriesgado. No respondí a ninguno. En su lugar, fui a hacer compras al pueblo. Comida, decoración, preparativos para mi Navidad particular. Había invitado a Javier y a James a una cena en Nochebuena. Cuando regresé por la tarde, algo estaba mal. El sistema de seguridad no mostraba ninguna alerta, pero el banco de madera junto a la entrada estaba diferente, levemente fuera de lugar. Tomé el celular y revisé las grabaciones de las últimas horas. Y entonces lo vi. A las 14:17, el coche de Lucía entró en mi garaje. Ella y Fernando bajaron, miraron alrededor como ladrones, y entonces Lucía sacó una llave de su bolso. Mi corazón se aceleró. Entraron en mi casa. Las cámaras internas grabaron todo.
Ellos caminando por las habitaciones, abriendo armarios, revisando mis cosas, tocando las etiquetas de precio que aún no había quitado. Este lugar debe haber costado por lo menos 1.000.000, dijo Lucía, pasando la mano por la encimera de la cocina. ¿De dónde diablos sacó el dinero? Papá debía tener inversiones de las que no sabíamos, respondió Fernando, abriendo mi refrigerador y tomando una botella de agua sin pedir permiso. Jamás podría haber pagado esto con una jubilación de maestra. Mira la vista, esta ubicación es premium, continuó Lucía. Imagina las fiestas familiares que podríamos hacer aquí, mucho mejor que su vieja casa. Miguel ya está haciendo planes. Vamos a venir todos en Navidad, a hacerle una sorpresa. Lucía rió, como si todavía fuera decisión suya. Mis manos temblaban viendo el video. 40 minutos. Estuvieron 40 minutos invadiendo mi privacidad. Antes de irse, Lucía colocó algo sobre la encimera, una llave extra, y dijo algo a Fernando sobre asegurarse de que todos tengan acceso. Trancaron la puerta al salir. Si no hubiera tenido las cámaras, nunca lo habría sabido. Llamé a Javier, luego a James. En media hora, ambos estaban allí. James aún con el uniforme puesto. Tenían una llave, les mostré el video, con la voz más firme de lo que me sentía. Lucía usó una llave para entrar sin permiso. La única forma de que tuvieran una llave, dijo Javier, es que alguien de la inmobiliaria se la diera, lo cual es antiético y posiblemente ilegal. James estudió las imágenes con mirada profesional. Esto es allanamiento de morada. Tener una llave no da derecho legal a entrar a una casa sin consentimiento. Respiré hondo. Están planeando venir aquí en Navidad. Todos. Miguel dijo que me van a dar una sorpresa. ¿Quieres cambiar las cerraduras?, preguntó James. Quiero que entiendan que no pueden simplemente invadir mi vida cuando les conviene. Respondí, la rabia sustituyendo el miedo. Quiero que enfrenten las consecuencias, por primera vez. Javier y James intercambiaron una mirada. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Javier con cuidado. Quiero estar preparada cuando lleguen. No ser tomada por sorpresa. No quedar emocionalmente vulnerable. Sonreí por primera vez desde que vi las imágenes. Quiero que la sorpresa sea mía, no de ellos. James asintió con aprobación. La sorpresa debe ser tuya, no de ellos. Exactamente. Pasé la mano por el cabello, las ideas formándose con rapidez. Ellos creen que me van a sorprender, pero nosotros los estaremos esperando. La pregunta es, Javier se apoyó en la encimera, ¿qué exactamente quieres que ocurra cuando aparezcan? Miré a los dos hombres que se habían convertido en mis aliados, mis verdaderos amigos. Quiero estar preparada, quiero documentación, quiero testigos. Respiré hondo, y quiero que vean que ya no soy esa madre que se queda esperando las migajas de su atención. Entonces tenemos 3 días para prepararnos, dijo James, mostrando su entrenamiento táctico. Primera prioridad, cambiar las cerraduras inmediatamente. Al día siguiente, las cerraduras fueron cambiadas. El sistema de seguridad actualizado para alertar cualquier intento de usar llaves inválidas. Javier preparó un documento formal de notificación de allanamiento. ¿Y yo? Yo estaba lista. Lista para la Navidad más importante de mi vida. La Navidad en la que iba a recuperar mi poder. Llamé a la agente inmobiliaria Diane a la mañana siguiente. Diane, necesito saber cómo mi hija consiguió una llave de mi casa. Silencio incómodo al otro lado. Señora Carmela, estoy absolutamente horrorizada, respondió con voz tensa. Le aseguro que nadie de nuestra agencia entregaría llaves sin su autorización explícita. Pero de alguna forma mi hija tiene una llave, de una casa cuya dirección no compartí con ninguno de mis hijos. Investigaré esto de inmediato. 1 hora después, volvió a llamar. Descubrí lo que pasó. Su voz cargaba vergüenza profesional. Su hijo Miguel se puso en contacto con nuestra oficina la semana pasada, diciendo que estaba ayudándola con la mudanza. Afirmó que usted tenía problemas de movilidad y pidió una llave para coordinar algunas entregas. Mi estómago se revolvió ante la manipulación calculada. ¿Y alguien creyó eso sin verificar conmigo? Una asistente administrativa nueva. Sí, ella le entregó una llave pensando que estaba ayudando. Ya inicié procedimientos disciplinarios. Esto es una violación grave de protocolo. Colgué, temblando de rabia. Miguel no solo había conseguido la llave mediante mentiras.
Había usado mi supuesta fragilidad como excusa. Por la tarde, el cerrajero terminó de cambiar todas las cerraduras. James me ayudó a instalar alertas adicionales en el sistema de seguridad para detectar cualquier intento con llaves inválidas. Javier había preparado un documento legal formal de notificación de allanamiento. ¿Estás segura de querer ir tan lejos?, preguntó mientras revisábamos el documento. Una vez que ciertos límites legales se establecen, puede ser difícil volver a una relación familiar más casual. Miré por los ventanales hacia la montaña que se había convertido en mi santuario. No lo hago para castigarlos, Javier. Lo hago para establecer límites claros. Durante demasiado tiempo me han tratado como un accesorio en sus vidas, alguien a quien incluir o excluir según la conveniencia. Eso se acaba ahora. Esa noche, James trajo comida tailandesa y se unió a mí y a Javier para una sesión de estrategia. Como policía, dijo, puedo confirmar que cometieron un allanamiento criminal, pero pueden alegar que creían tener permiso implícito, ya que Miguel obtuvo la llave por medios aparentemente legítimos. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones?, pregunté. Varias, pensó James. La más dura sería denunciar formalmente el allanamiento, lo que podría resultar en cargos penales. Menos severo sería simplemente impedir su entrada cuando lleguen e informarles que no son bienvenidos sin invitación. Javier planteó una tercera posibilidad. O podrías dejar que entren, pero en tus términos. Que lleguen creyendo que van a sorprenderte, solo para descubrir que estás completamente preparada y en control de la situación. Un enfoque psicológico en lugar de legal. James asintió. Potencialmente muy efectivo. La idea resonó en mí. Después de años de ser descartada y marginada, había cierto atractivo en darle la vuelta por completo a la situación. Me gusta esa opción, decidí. Dejar que lleguen creyendo que me voy a sentir patéticamente agradecida por su presencia, solo para descubrir que construí una vida que ya no gira en torno a su atención. Pasamos la siguiente hora trazando un plan detallado para la Navidad. Javier llegaría temprano, ofreciendo apoyo legal si era necesario. James estaría presente en calidad oficial, su uniforme como símbolo claro de autoridad, y yo estaría lista para reclamar por completo mi narrativa. Hay una cosa más, dije cuando terminamos la planificación. Necesito saber exactamente qué están esperando, lo que significa que debo hablar con alguien que no me mentirá. A la mañana siguiente, llamé a Mateo con el pretexto de preguntarle qué quería de regalo de Navidad. «Vamos a visitarte», soltó emocionado antes de que pudiera preguntarle nada. «Papá dijo que todos iremos a tu nueva casa en Navidad. Es una sorpresa, pero ya lo sé». «Qué bonito, mi amor. ¿Y papá dijo cuándo vendrán?» «Nochebuena. Vamos a llevar todos los regalos y a quedarnos 3 días. Mamá dijo que tu casa tiene un montón de habitaciones para todos». ¿Dijo eso? Qué atenta, planeando en mi casa. «Papá dijo que es el lugar perfecto para nuestra tradición familiar de Navidad», continuó Mateo inocentemente. «Va a traer el rompope especial de los adultos. Y la tía Lucía ya está planeando dónde colocar el árbol de Navidad. El tío Fernando dijo que probablemente tienes jacuzzi». Cada palabra era una nueva revelación de su presunción. No solo planeaban visitarme, planeaban apropiarse completamente de mi casa, imponiendo sus tradiciones sin una sola consideración por mis deseos. Después de colgar con Mateo, me quedé sentada en silencio, atónita por varios minutos. La magnitud de su sentido de derecho era impresionante. No solo me habían excluido de sus navidades por 5 años, ahora pretendían venir y tomar mi refugio privado para su conveniencia. Cuando James vino esa tarde para instalar cámaras adicionales, compartí con él lo que había descubierto. «Planean quedarse 3 días», le expliqué, incapaz de ocultar la incredulidad en mi voz. «Ya decidieron dónde colocar su árbol, qué habitaciones van a usar, todo. Ninguno de ellos se ha molestado siquiera en preguntar si son bienvenidos aquí». La expresión de James se ensombreció. «Eso va más allá de la presunción. Están tratando tu casa como propiedad comunitaria». «Exactamente, lo que significa que nuestra recepción en Nochebuena debe ser absolutamente clara. Esta es mi casa, mi vida, mi decisión quién entra y quién no». «¿Estás preparada para el posible daño emocional?», preguntó con suavidad. «Los enfrentamientos familiares en las fiestas pueden dejar heridas duraderas».
Miré las montañas cubiertas de nieve. El daño ya está hecho, James. Durante 5 años me mostraron exactamente cuál era mi lugar en sus vidas. Todo lo que estoy haciendo ahora es mostrarles cuál es el suyo en la mía. La mañana de Nochebuena amaneció clara y fría. Me desperté temprano, una mezcla de determinación y nerviosismo impulsándome en mi rutina matutina. Hoy todo cambiaría. Sería el comienzo de relaciones honestas con mis hijos, o la aceptación final de que esas relaciones estaban irremediablemente rotas por años de negligencia. Pasé el día anterior transformando la casa en el entorno navideño que yo quería, sin concesiones a los gustos de mis hijos, sin adaptaciones para los nietos que apenas veía. Decoré con elegancia simple, luces blancas entrelazadas con guirnaldas de pino fresco en la chimenea, un árbol pequeño y sofisticado adornado con los antiguos ornamentos de vidrio que me dejó mi madre, y una mesa cuidadosamente dispuesta para 3, Javier, James y yo, para la cena de Nochebuena. Las habitaciones de huéspedes permanecieron intocadas, sin toallas extra, sin camas preparadas, sin comodidades para visitantes inesperados. Cada aspecto de la casa hacía una declaración. Esta es mi casa, preparada para mi propio placer, no un hotel esperando su llegada. A las 9 de la mañana, Javier llamó. «Llego a las 2», dijo. «Eso nos da tiempo suficiente para revisar todo antes de la llegada esperada de tus hijos». «Perfecto. James viene a la 1 para ayudar con los preparativos finales de seguridad». «¿Cómo te sientes, Carmela?». Consideré la pregunta mirando el paisaje prístino. Notablemente tranquila. Por primera vez en años, siento que tengo el control total de mi vida. Después de colgar, revisé mi apariencia en el espejo. Había elegido mi atuendo con cuidado. No la ropa cómoda, pero sin forma que mis hijos estaban acostumbrados a verme usar, sino un vestido color vino perfectamente entallado que destacaba mi figura todavía esbelta, combinado con el collar de perlas que Roberto me había regalado en nuestro 30º aniversario. Mi cabello plateado estaba recién peinado en un corte moderno que enmarcaba elegantemente mi rostro. Me maquillé con precisión, enfatizando mis ojos. La mujer que me devolvía la mirada no parecía la abuela descolorida de nadie. Parecía segura, sofisticada y muy dueña de sus circunstancias. James llegó exactamente a la 1, vestido con su uniforme completo de policía en lugar de su ropa casual habitual. La apariencia oficial era intencional. Habíamos acordado que su presencia debía comunicar autoridad, no solo amistad. «Las carreteras están despejadas», informó. «Ningún problema de tráfico que pueda retrasar su llegada». «Bien, todo debe suceder en nuestro horario, no en el suyo». Pasamos la siguiente hora revisando el sistema de seguridad y afinando nuestra estrategia. James había colocado cámaras adicionales para capturar la aproximación al camino de entrada y cada acceso a la casa. Todas las transmisiones se mostraban en varios dispositivos, la estación de monitoreo en mi despacho, la tableta de James y mi propio teléfono. «Recuerda», dijo James cuando terminamos, «tú estás en control aquí. Esta es tu casa, tus reglas, tus límites. No dejes que te den la vuelta». «No lo haré», prometí, agradecida por su presencia firme. Cuando Javier llegó a las 2, trayendo una botella de champán para celebrar después, los 3 hicimos una revisión final de la casa. Cada detalle estaba perfecto. Desde las elegantes decoraciones navideñas hasta el aroma tentador del Wellington de carne cocinándose lentamente en el horno. Una cena sofisticada de Nochebuena para 3. «El arreglo de la mesa es un toque especialmente bueno», observó Javier, señalando la mesa con sus 3 lugares perfectamente dispuestos. «La evidencia física de que no los estabas esperando dice mucho». «Ese es exactamente el punto», coincidí. Seguí adelante. Creé mis propias tradiciones. Ellos deben entender que ya no estoy esperando junto al teléfono su atención. A las 3:30, la tableta de James emitió una alerta. «Vehículo acercándose», anunció, mostrándonos la transmisión de la entrada. La camioneta de Miguel encabezaba la procesión, seguida del crossover de Lucía y el deportivo de Fernando. Conté cabezas mientras estacionaban. Los 3 hijos, sus cónyuges y 5 nietos, desde Mateo, de 8 años, hasta Lili, de 15, hija de Lucía. 10 personas llegando sin avisar,
esperando alojamiento en una casa preparada para 3. ¿Estás lista?, preguntó Javier en voz baja, poniéndose a mi lado junto a la ventana mientras los veíamos descargar maletas y regalos envueltos. Completamente, aseguré, aunque mi corazón empezaba a latir con fuerza. James se posicionó discretamente en la cocina, lo suficientemente visible para ser notado, pero no confrontativo. Vimos en el monitor cómo Lucía se acercaba a la puerta principal, llave en mano. El primer intento falló, también el segundo. La confusión cruzó su rostro cuando se dio cuenta de que las cerraduras habían sido cambiadas. Después de una breve consulta con Miguel, tocó el timbre. El sonido resonó por la casa mientras alisaba mi vestido. Respiraba hondo y me dirigía a abrir la puerta con pasos deliberados y sin prisa. ¡Sorpresa! Varias voces cantaron al unísono cuando abrí, sus rostros dispuestos en expresiones de entusiasmo exagerado que se desvanecieron ligeramente al registrarme. Elegante, serena y claramente nada sorprendida. «Hola», dije con amabilidad, sin hacer el menor movimiento para apartarme y permitir la entrada. Esto sí que es inesperado. Miguel se recuperó primero, con esa sonrisa de vendedor deslizándose de nuevo en su rostro. «Feliz Navidad, mamá. Pensamos que sería lindo sorprenderte con una Navidad en familia, en tu nuevo lugar». Hizo un gesto amplio hacia el grupo reunido detrás de él. «Todos estamos aquí». «Ya veo», respondí, todavía bloqueando la puerta. Qué considerado de su parte decidir cómo debía pasar la Navidad en mi propia casa. Un silencio incómodo cayó mientras mi respuesta, menos que entusiasta, se asentaba. Victoria, la esposa de Miguel, se movió incómoda a su lado, mientras los nietos más pequeños miraban confundidos por la tensión. «Mamá», dijo Lucía con una risa nerviosa, «está helando aquí fuera. ¿Podemos entrar?» «Depende», respondí con calma. ¿Alguno de ustedes consideró llamar para preguntar si yo estaba disponible para recibir a 10 personas en Navidad? ¿O si tenía mis propios planes? Fernando dio un paso al frente, usando ese tono condescendiente que empleaba cuando pensaba que yo estaba siendo difícil. «Vamos, mamá, queríamos sorprenderte. Siempre dices que quieres ver más a los nietos». «Una visita sorpresa», dije. «Es pasar a tomar un café, Fernando. No llegar con maletas para quedarse 3 días sin invitación». La expresión de Miguel se ensombreció. «Mamá, estás siendo ridícula. Es Navidad. La familia debería estar junta». «Totalmente de acuerdo», respondí. «Y es interesante que esta sea la primera Navidad en 5 años que han querido incluirme en sus planes. Curiosamente, justo después de que compré una casa deseable en la montaña». El silencio atónito que siguió fue roto por la voz inocente de Mateo. «Papá, dijiste que la abuela estaría feliz de vernos». La confusión genuina en su voz casi quebró mi resolución. Pero recordé, esto no se trataba de castigar a mis nietos, era sobre establecer límites que sus padres habían pisoteado durante años. «Siempre me alegra verte, Mateo», dije suavemente, «pero ahora necesito hablar con tus padres sobre algunos asuntos de adultos». Respiré hondo. «¿Por qué no entran todos donde está calentito y resolvemos esto?» Finalmente me aparté, permitiéndoles entrar al vestíbulo, donde notaron inmediatamente a James, de pie con su uniforme policial completo, observando en silencio desde la puerta de la cocina. Miguel se quedó congelado a mitad de paso. «Mamá, ¿por qué hay un policía en tu casa?» «Este es el oficial James Cooper», dije, cerrando la puerta detrás de mi familia desconcertada. «Está aquí porque tengo preocupaciones sobre la entrada no autorizada a mi propiedad». «¿Entrada no autorizada?» La voz de Lucía se alzó, confundida. «¿De qué estás hablando?» «Quizá deberíamos pasar todos al salón», sugerí con calma. «Niños, hay chocolate caliente y galletas en la cocina si quieren». Y entonces, la verdad iba finalmente a salir a la luz. Victoria llevó con cautela a los nietos más pequeños hacia la cocina, pero Lily, de 15 años, y Jacob, de 13, se quedaron, claramente intrigados por el drama adulto que se desarrollaba. Javier dio un paso adelante desde donde había estado observando en el salón. «Soy Javier Medina», se presentó con cortesía profesional. «Abogado de la señora Carmela». «¿Abogado?» El rostro de Miguel se enrojeció. «Mamá, ¿qué demonios está pasando?» Señalé el área de estar. «Por favor, siéntense.
Tenemos asuntos que discutir antes de decidir si esta visita sorpresa puede continuar. Ellos obedecieron a regañadientes, intercambiando miradas alarmadas mientras se acomodaban en los sofás frente a la chimenea. Yo permanecí de pie, una elección deliberada para mantener mi posición de autoridad en mi propia casa. Hace 2 días, comencé, con voz firme, Lucía y Fernando entraron en esta casa sin mi conocimiento ni permiso, usando una llave que Miguel obtuvo mediante engaño. «Eso es ridículo», protestó Fernando de inmediato. «Solo estábamos echando un vistazo al lugar», intervino Lucía, lanzándole una mirada de advertencia. «Estaba emocionada por tu nueva casa, mamá. Tan emocionados que no se molestaron en llamar primero, ni en tocar la puerta, ni en esperar una invitación». Hice un gesto hacia el monitor grande en la pared que James había preparado con las grabaciones de seguridad. Quizás esto refresque su memoria. La pantalla cobró vida mostrando a Lucía y Fernando acercándose sigilosamente a mi puerta principal, mirando alrededor antes de usar la llave. Las voces grabadas llenaron la sala mientras recorrían mi casa, comentando sobre los muebles, discutiendo qué habitaciones reclamarían para sus familias y especulando sobre mis finanzas. «Miguel ya está haciendo planes. Vamos todos a venir en Navidad. Hacerle una sorpresa». La voz grabada de Lucía resonó por la habitación ahora silenciosa, como si todavía fuera decisión suya. La risa grabada de ella siguió, un sonido hueco que ahora llenaba el aire con vergüenza tangible. Pausé el video, observando sus reacciones. El rostro de Lucía había perdido todo el color. Fernando miraba fijamente sus zapatos. Miguel parecía atónito, quizá dándose cuenta de que sus hermanos lo habían implicado directamente. Eso es una invasión de privacidad», balbuceó Lucía finalmente. «No puedes simplemente grabar a las personas sin que lo sepan». «De hecho», intervino James por primera vez con tono oficial, «los propietarios tienen el derecho legal de mantener sistemas de seguridad en sus propiedades, incluyendo vigilancia por video. Lo que no tienen derecho a hacer es entrar en la casa de otra persona sin permiso, lo cual constituye allanamiento criminal según la ley estatal». «Pero teníamos una llave», protestó Fernando. «Obtenida mediante falsos pretextos», replicó Javier con calma. «Miguel se comunicó con la agencia inmobiliaria alegando que su madre necesitaba asistencia debido a problemas de movilidad. Una completa invención diseñada para obtener acceso no autorizado a su propiedad». Todas las miradas se volvieron hacia Miguel, cuya compostura de vendedor se había desmoronado por completo. «Solo estaba intentando ayudar», murmuró. «Queríamos ver el lugar antes de Navidad». «Podrían haber preguntado», respondí simplemente. «Podrían haber llamado y dicho, mamá, nos encantaría ver tu nueva casa. ¿Podemos visitarte?». En lugar de eso, eligieron el engaño, la invasión y la presunción. ¿Presunción? Victoria había vuelto después de acomodar a los niños. «Somos familia. La familia no necesita invitación formal». «Aparentemente, yo sí», respondí, mirándola directamente. «Durante 5 años necesité una invitación para las reuniones de Navidad que nunca llegaron. 5 años de este año será algo pequeño y ya hicimos otros planes. 5 años de ver a mis nietos solo cuando era conveniente para ustedes». Un silencio pesado llenó la sala. Lily, lo suficientemente mayor para entender las implicaciones, miró entre sus padres y yo con comprensión naciente. «¿Nunca invitaron a la abuela en Navidad?», le preguntó a su madre. «¿Ni una sola vez en 5 años?» Lucía se removió incómoda. «Es complicado, querida». «En realidad, es bastante simple», corregí suavemente. «Me volví inconveniente después de que murió tu abuelo. Demasiado triste, demasiado fuera de lugar, demasiado incómoda, hasta que obtuve algo deseable, esta casa, y de repente volví a ser digna de ser incluida en la Navidad familiar». «Eso no es justo», protestó Miguel, aunque su voz carecía de convicción. «¿No lo es? Entonces explícame por qué le dijiste a Mateo que yo estaba ocupada esta Navidad cuando ni siquiera te molestaste en preguntar si tenía planes. Explícame por qué sentiste que tenías derecho a entrar en mi casa sin permiso. Explícame por qué trajiste maletas para una estancia de 3 días sin considerar una sola vez si yo podría querer 10 huéspedes inesperados.
Nadie parecía capaz de formular una respuesta. James se movió levemente, su uniforme reflejando la luz. Un recordatorio silencioso de las posibles consecuencias. ¿Nos estás acusando de algo?, arriesgó Fernando finalmente. Eso depende de ustedes, respondí. No tengo ningún deseo de presentar cargos contra mis propios hijos. Lo que quiero es reconocimiento, respeto y una conexión genuina. No ser tratada como un pensamiento tardío o una conveniencia. Javier dio un paso adelante, sosteniendo un documento. La señora Carmela preparó una declaración simple de entendimiento, explicó. Reconoce la entrada no autorizada, establece expectativas claras sobre futuras visitas, las cuales requerirán invitación explícita, y traza un camino hacia adelante para reconstruir relaciones familiares basadas en respeto mutuo. ¿Quieres que firmemos un contrato para visitar a nuestra propia madre?, preguntó Lucía, incrédula. No, corregí con calma. Quiero que reconozcan que soy una persona con autonomía, límites y sentimientos. No un recurso que puedan usar cuando les conviene y descartar cuando no. El documento es simplemente un reconocimiento formal de esa realidad. El silencio que siguió fue roto por una voz inesperada. Lily, mi nieta adolescente, se levantó del sofá donde había estado sentada al lado de su madre. Yo lo firmaré, dijo con firmeza. La abuela merece algo mejor de lo que le hemos dado. La declaración simple de una chica de 15 años cortó la tensión como un cuchillo. Lucía miró a su hija sorprendida y luego lentamente volvió la mirada hacia mí, viéndome realmente por primera vez en años. «Mamá, yo...» comenzó, su fachada cuidadosamente construida, resquebrajándose. «Nunca quisimos que te sintieras excluida». «Las intenciones importan menos que las acciones», respondí, no sin suavidad. Durante 5 años, sus acciones hablaron muy claramente sobre mi lugar en sus vidas. Miguel, siempre el pragmático, evaluó la situación con nueva claridad. Entonces, ¿dónde nos deja esto ahora? ¿Debemos simplemente irnos? ¿En Nochebuena? Miré a mis hijos, a sus cónyuges, a mis nietos, inocentes en este conflicto de adultos. Miré la mesa cuidadosamente preparada para 3 en mi comedor. Los planes que había hecho para una noche tranquila y digna, bajo mis propios términos. Eso, dije finalmente, depende enteramente de lo que ocurra ahora. Durante largos momentos nadie habló. Solo el crepitar del fuego y los sonidos distantes de los niños en la cocina rompían el silencio tenso. Miguel fue el primero en recuperar el habla. «Mamá, está claro que cometimos errores serios aquí», comenzó con un tono conciliador. «Deberíamos haberte llamado primero. Obviamente, la situación de la llave fue inapropiada». «¿Inapropiada?», repetí, dejando que la palabra flotara en el aire. Invadir mi casa y planear apropiarse de ella para su comodidad navideña va mucho más allá de inapropiado, Miguel. Lucía limpió discretamente las lágrimas que se acumulaban, su maquillaje cuidadosamente aplicado empezando a correrse. Nunca pensamos en ello como una invasión, dijo en voz baja. En nuestras cabezas pensábamos que te alegrarías de tener a todos juntos. Sin preguntarme. Sin considerar que podría haber hecho mis propios planes después de 5 años de pasar las fiestas sola. Fernando, siempre el más defensivo, se removió inquieto. Haces que parezca que te excluimos deliberadamente todos esos años. No es justo. Todos hemos estado ocupados. La vida se complica. ¿Ocupados para una llamada telefónica?, interrumpí. ¿Complicados para extender una simple invitación? Nunca esperé que me priorizaran por encima de sus propias familias, Fernando. Solo quería ser considerada parte de ellas. Lily se puso de pie de repente. «Quiero saber por qué nunca visitamos a la abuela en Navidad», declaró, mirando directamente a su madre. «Siempre dijiste que ella prefería fiestas tranquilas, que no le gustaba viajar en invierno». Lucía se encogió visiblemente. «Lily, por favor, no es el momento». «Es exactamente el momento», repliqué con firmeza. «Lily merece respuestas honestas. Todos mis nietos las merecen». Me volví hacia mi nieta, el corazón apretado por cuánto había crecido sin que yo pudiera verlo de cerca. «Nunca dije que prefería fiestas tranquilas, Lily. Muy al contrario. Llamé cada diciembre durante 5 años preguntando por los planes de Navidad.
Victoria carraspeó. Para ser justa, Carmela, tienes que admitir que no encajas exactamente con nuestras celebraciones habituales. Los niños tienen ciertas expectativas para Navidad, tradiciones que hemos establecido. Tradiciones que convenientemente me excluían, terminé por ella. Qué cómodo establecer tradiciones que justificaban dejarme fuera. James se movió ligeramente en su posición cerca de la puerta, un recordatorio sutil de su presencia vigilante. Tal vez, sugirió con tono profesional, este sea un buen momento para considerar el acuerdo que el señor Medina mencionó. Javier dio un paso adelante con el documento aún en la mano. No es legalmente vinculante en el sentido tradicional, explicó. Es más bien una articulación clara de límites y expectativas a partir de ahora. Un nuevo comienzo, si lo prefieren. Miguel tomó los papeles, frunciendo el ceño mientras los revisaba. Esto parece excesivo. Somos familia. No deberíamos necesitar acuerdos por escrito. Aparentemente sí, respondí con tono uniforme, porque los entendimientos verbales y el respeto básico no fueron suficientes. Mientras Miguel hojeaba el documento, Mateo apareció en la puerta, su pequeño rostro preocupado. ¿Se canceló la Navidad?, preguntó, mirando los rostros tensos de los adultos. La pregunta inocente cortó la confrontación como un cuchillo, recordándome que mis nietos no tenían culpa alguna en esta situación. Fuera cuales fueran mis quejas con mis hijos, los pequeños merecían una Navidad alegre. No, mi amor, respondí con suavidad. Solo estamos decidiendo qué tipo de Navidad vamos a tener. Victoria se movió para llevar a Mateo de regreso a la cocina, pero levanté una mano para detenerla. Déjalo quedarse. De hecho, traigamos a todos los niños. Tienen derecho a entender lo que está ocurriendo. Una vez que los nietos restantes fueron reunidos, me dirigí directamente a ellos. Los amo a todos, muchísimo, comencé, mirando uno por uno sus rostros atentos. Y los he extrañado durante todas las fiestas que no compartimos. Sus padres y yo estamos intentando descubrir cómo podemos ser una familia mejor de ahora en adelante. Una donde todos se sientan incluidos y respetados. Mateo frunció el ceño pensativo. ¿Como cuando dices que usemos las palabras en vez de arrebatar los juguetes? Una risa incómoda recorrió a los adultos, el paralelo infantil cortando de lleno al corazón del problema. Exactamente así, sonreí. A veces hasta los adultos necesitan recordatorios sobre compartir y pensar en los sentimientos de los demás. Miguel dejó el acuerdo a un lado. Su expresión se suavizó, aunque seguía tensa. Mamá, ¿podemos tener un momento para discutir esto en privado? ¿Solo entre nosotros los hermanos? Asentí, señalando el despacho. Tomen el tiempo que necesiten. Mientras mis hijos salían en fila, me volví hacia los nietos, preguntándoles sobre la escuela, sus pasatiempos, llenando pequeños vacíos de tiempo perdido. Javier se retiró discretamente para darme privacidad, mientras James se movía hacia la cocina para preparar café. 15 minutos después, Miguel, Lucía y Fernando regresaron. Algo en su comportamiento había cambiado. Una sobriedad nueva reemplazaba la actitud defensiva anterior. «Hablamos», dijo Miguel, tomando la palabra. «Y te debemos una disculpa, una de verdad». Respiró hondo. Después de que papá murió, fue más fácil construir nuestras fiestas alrededor de las necesidades de nuestros hijos y nuestras propias obligaciones que pensar en lo sola que podrías estar. Nos dijimos a nosotros mismos que estabas bien, que entendías, que era solo como las cosas salían cada año. Lucía dio un paso adelante, las lágrimas corriéndole libremente. La verdad es que no quería enfrentar las fiestas sin papá. Estar aquí me recordaba que él ya no estaba, y fue más fácil poner distancia. Nunca pensé en lo mucho peor que lo hacía para ti. Y cuando descubrimos que tenías esta casa tan hermosa en la montaña, añadió Fernando con voz baja, nos sentimos confundidos, sorprendidos, y sí, oportunistas. En lugar de alegrarnos por ti, pensamos en cómo eso podía beneficiarnos. Miguel tomó el acuerdo nuevamente. Vamos a firmarlo, mamá. No porque necesitemos un documento legal para comportarnos como personas decentes, sino como símbolo de nuestro compromiso para hacerlo mejor, para ser mejores. Y entendemos si quieres que nos vayamos, añadió Lucía en voz baja. Llegamos sin invitación, con presunción. Nuestros sentimientos no deberían ser la prioridad aquí.
Los miré a todos. De verdad los miré. Más allá del dolor, vi a los adultos imperfectos que eran, llenos de defectos y buenas intenciones torcidas. En sus rostros todavía veía a Roberto, a mí misma, a los niños que una vez tuve en mis brazos, a los adolescentes rebeldes que guié con paciencia. Personas imperfectas, sí, pero mi familia. No quiero que se vayan, dije finalmente, pero deben entender algo fundamental. Esta es mi casa, mi vida, construida bajo mis propios términos. Ustedes son bienvenidos aquí cuando sean invitados, cuando vengan con respeto y con un interés genuino en mí como persona, no por lo que puedo ofrecerles. Señalé la mesa de comedor, puesta con 3 lugares elegantes. Tenía planes esta noche, una cena con Javier y James, quienes me han mostrado más consideración en estas últimas semanas que mis propios hijos en años. Esos planes continúan. Respiré profundamente. Sin embargo, hay una posada en el pueblo con habitaciones excelentes disponibles. Sugiero que se hospeden allí esta noche. Y mañana, en Navidad, están invitados a regresar como huéspedes. Tendremos una comida apropiada, intercambiaremos regalos y comenzaremos a reconstruir lo que se rompió. Una mezcla de alivio y vergüenza se reflejó en sus rostros. Se dieron cuenta de que no les estaba cerrando la puerta, sino ofreciéndoles una oportunidad para ganarse nuevamente su lugar en mi vida. Eso suena más que justo, dijo Miguel en voz baja. Más de lo que merecemos, honestamente. Mientras recogían sus pertenencias y se preparaban para marcharse a la posada, Lily se me acercó con timidez. «Abuela», preguntó, «¿estaría bien si me quedo contigo esta noche? Me gustaría ayudarte con los preparativos para mañana». Su petición, tan genuina, tan libre de la carga emocional de los adultos, me tocó profundamente. «Me encantaría», respondí, abrazándola por primera vez en mucho tiempo. «Si tus padres están de acuerdo». Lucía, que escuchaba, pareció a punto de objetar, pero se detuvo, reconsiderando visiblemente. «Está bien», dijo tras un momento, «si eso es lo que quieren las dos». Cuando la caravana de autos se alejó hacia la posada, un silencio extraordinario descendió sobre la casa. James se disculpó para cambiarse de uniforme, prometiendo volver para la cena como estaba planeado. Javier descorchó la botella de champaña que había traído, sirviendo 3 copas, una para él, una para mí y una para Lily, a la que sustituí con sidra espumosa pese a sus protestas de que 15 era prácticamente adulta en Europa. «Bueno», dijo Javier levantando su copa, «eso fue bastante diferente a lo que esperaba». «¿Lo fue?», respondí pensativa, tomando un sorbo. Reaccionaron exactamente como siempre lo han hecho, con sorpresa de que yo pudiera tener necesidades y límites propios. «Pero firmaron el acuerdo», señaló Lily, aún procesando lo ocurrido. «Eso es algo, ¿no?» «Es un comienzo», admití. «Las acciones significarán más que las firmas». Cuando James regresó con ropa de civil y nos sentamos a la cena originalmente planeada, Lily nos observaba con ojos curiosos. La mesa elegante, el menú sofisticado, la conversación fluida entre los 3 adultos. Todo era nuevo para ella. «Pareces diferente aquí», observó mientras yo servía el Wellington de carne. «Más, no sé, más tú misma». «Eso es muy perceptivo», sonreí. «Durante mucho tiempo después de que murió tu abuelo, me definí por mis relaciones con los demás, la viuda de Roberto, la madre de tus padres, tu abuela. Este lugar representa la primera decisión que tomé solo por mí misma en décadas». «¿Por qué no se lo contaste a nadie?», preguntó Lily con genuina curiosidad. «Necesitaba espacio para redescubrir quién soy cuando no estoy desempeñando papeles para otros», respondí. «Tus padres y tus tíos tienen ideas muy fijas sobre quién debe ser mamá, callada, agradecida, complaciente, siempre disponible, pero nunca exigente». James asintió desde el otro extremo de la mesa. «A veces reinventarse requiere distancia», comentó. «Exactamente», concordé. Necesitaba escuchar mi propia voz otra vez, sin que fuera inmediatamente desestimada o sustituida. Lily torció la servilleta entre los dedos. «La mamá siempre habla de ti como si fueras frágil», dijo. «Como si no pudieras manejar cambios o cosas difíciles. Pero tú no eres así para nada.
Esa percepción les convenía, explicó Javier. Si Carmela era demasiado frágil para las reuniones familiares o demasiado mayor para disfrutar de sus celebraciones modernas, podían excluirla sin culpa. Eso suena cruel, murmuró Lily, aunque su expresión mostraba que comprendía la verdad. Es triste, no cruel, la corregí suavemente. Parte de madurar es entender que los padres son humanos y que a veces se equivocan por miedo, no por maldad. Nuestra cena se convirtió en una larga conversación honesta. Lily preguntó por su abuelo, por mi vida antes del matrimonio, por mis años enseñando en la escuela, temas que sus padres nunca habían mencionado. Me descubrí hablando con más libertad de la que había tenido en años, sin medir cada palabra contra el juicio o la indiferencia. Cuando ella finalmente bostezó cerca de las 11, la acompañé hasta el cuarto de huéspedes azul, el que tenía la vista más hermosa de las montañas. «Este iba a ser el cuarto de mamá y papá, ¿verdad?», preguntó ella, admirando los muebles. «Probablemente», sonreí. «A tu madre siempre le ha gustado el color azul». «Me alegra que no estén aquí esta noche», confesó Lily en voz baja. «Es bonito tenerte solo para mí, por una vez». Después de acomodarla, volví al salón, donde Javier y James estaban cerca del fuego, bebiendo un poco de coñac. «Es una joven notable», comentó Javier, «más perspicaz de lo que su madre era a esa edad». «Me recuerda a ti», añadió James con una sonrisa amable. «Tiene la misma mirada clara para entender a la gente». «Yo no era tan sabia a los 15», reí suavemente, aceptando el pequeño vaso de coñac que Javier me ofrecía. «Pero espero que conserve esa claridad. La vida se lo va a agradecer». «¿Y mañana?», preguntó James, volviendo a un tono práctico. «¿Estás lista para la reunión familiar completa?». Observé la luz del fuego reflejarse en las paredes. «Creo que sí», respondí. Hoy no se trataba de castigarlos. Se trataba de establecer que ya no soy una pieza secundaria en sus vidas. Tengo agencia, límites y expectativas propias. «Necesitaban ese despertar», dijo Javier, «pero deberás mantenerlo, porque los viejos hábitos regresan fácilmente». «Lo sé», asentí. «Pero ya no soy la misma mujer que podían ignorar tan fácilmente. Este lugar», miré a mi alrededor, «no es solo una casa. Es una declaración de quién soy ahora y de cómo espero ser tratada». Cuando Javier y James se marcharon con promesas de volver al día siguiente, me quedé sola por un momento, escuchando el viento deslizarse entre los pinos. Me senté frente a las ventanas enormes. Las montañas brillaban bajo la luz fría de la luna, y por primera vez en años sentí una calma profunda. Ya no estaba esperando una llamada que nunca llegaría, ni un gesto vacío de atención. Por primera vez desde que Roberto murió, no me sentía sola. Me sentía libre y, en silencio, feliz. Dormí profundamente aquella noche y desperté a la mañana de Navidad con una luz blanca filtrándose entre las montañas nevadas. El aire en la casa estaba tibio, lleno del aroma del pino y del silencio tranquilo que solo los lugares nuevos poseen. Lily ya estaba en la cocina cuando bajé, con harina en la mejilla y una expresión de concentración absoluta. «Quería sorprenderte con el desayuno», explicó, señalando una máquina de waffles que claramente había vencido sus intentos. «Pero creo que hice algo mal con la masa». Juntas logramos salvar el desayuno, riendo mientras improvisábamos. «¿Hoy va a ser raro?», preguntó ella, con un dejo de timidez. «Probablemente», admití, sirviéndole un poco de miel sobre el waffle dorado. «El crecimiento casi siempre es incómodo». «¿Sigues enojada con ellos?». «Más que enojada, estoy decepcionada», respondí después de pensarlo. «Pero también esperanzada. A veces las personas necesitan una sacudida para recordar lo que realmente importa». Lily asintió lentamente. «Creo que ayer sí lo sacudiste bastante». Reí, y el sonido llenó la casa de una ligereza inesperada. Al mediodía, los autos comenzaron a aparecer en la entrada. Miguel, Lucía y Fernando llegaron con sus familias, esta vez tocando el timbre y esperando pacientemente antes de entrar. Un gesto pequeño, pero significativo. Traían sus maletas, aunque las dejaron en los coches hasta recibir una invitación explícita. Pequeños actos de respeto que hablaban de un cambio sincero. Miguel fue el primero en acercarse, con una caja envuelta con esmero. «Trajimos algo especial para ti», dijo. «Lo compramos antes de saber sobre la casa,
Pero aún así, esperamos que te guste. Dentro había un álbum de fotos bellamente encuadernado, páginas que recorrían décadas. Mi boda con Roberto, los nacimientos de mis hijos, los primeros años de mis nietos, incluso fotos recientes que nunca había visto. Pensamos que quizás no tenías copias de muchas de estas, explicó Lucía, sobre todo las más nuevas de los niños. El gesto me tocó más de lo que podía admitir. Gracias, dije sinceramente. Significa mucho. A medida que avanzaba el día, ocurrió algo curioso. Sin la presunción habitual de que podían adueñarse del espacio, mis hijos parecían perdidos, inseguros sobre cómo comportarse en mi casa. Pedían permiso antes de usar la cocina, me consultaban antes de mover algo y se dirigían a mí con una cortesía casi incómoda. Fernando, ayudándome a cortar verduras para la cena de Navidad, rompió el silencio con voz baja. No me había dado cuenta de lo hermoso que es este lugar, dijo. Ahora entiendo por qué lo elegiste. Habla conmigo, respondí sonriendo. Las montañas tienen algo eterno, una calma que reconforta. Él asintió, mirando por la ventana nevada. He estado pensando en lo que dijiste ayer, sobre cómo te tratamos como un pensamiento secundario. Tenías razón, fuimos egoístas. Después de que papá murió, fue más fácil alejarnos que enfrentarnos a su ausencia. Lo entiendo, Fernando. Yo también sentí esa ausencia cada día, pero alejarnos solo la hizo más grande. Él asintió otra vez, y por un instante creí ver lágrimas brillando en sus ojos. Lo sé ahora, murmuró. Deberíamos habernos acercado más, no menos. Momentos similares ocurrieron a lo largo del día. No grandes disculpas teatrales, sino pequeños gestos sinceros. Peticiones de ayuda, palabras cuidadosas, miradas que buscaban reconexión. Para la cena de Navidad, la atmósfera había cambiado. No era perfecta, pero era cálida, auténtica. Puse la mesa con mi porcelana más fina, la que Roberto me había regalado en nuestro aniversario número 35. Los platos de porcelana blanca con borde de platino brillaban bajo la luz suave. Copas de cristal, cubiertos de plata. Todo preparado con intención, como una declaración de dignidad. «Mamá, esto es precioso», dijo Lucía, genuinamente sorprendida. «Creo que nunca te había visto usar esta vajilla». «Tu padre me la regaló hace muchos años», respondí, ajustando los últimos detalles. «Pero en la casa vieja nunca parecía haber ocasión para usarla». «¿Por qué no?», preguntó Lily, tocando con cuidado el borde de su plato. «Supongo que me acostumbré a guardar las cosas bonitas para algún día, hasta que me di cuenta de que ese día nunca llegaba», respondí sonriendo. Miguel levantó las cejas. «Junto con muchas otras cosas, ¿no?» «Sí», afirmé. «La vida es demasiado corta para estar esperando constantemente, Miguel. Los últimos 5 años me lo enseñaron de la manera más dura». Antes de que él pudiera contestar, pedí que todos se sentaran. Los niños junto a sus padres, sin mesas separadas esta vez. Cuando todos estuvieron acomodados, me quedé de pie, levantando mi copa de vino. «Quisiera proponer un brindis», comencé, «por los nuevos comienzos, las conexiones honestas y la valentía de reescribir las historias que ya no nos sirven». Hubo un silencio reflexivo y luego, lentamente, las copas se alzaron al unísono. «Por la familia», añadió Victoria en voz suave, «en toda su gloria complicada e imperfecta». Las copas tintinearon. El sonido fue hermoso, redondo, como si algo invisible se hubiera roto y sanado al mismo tiempo. Mientras servía el primer plato, sentí que el aire de la casa había cambiado. Por primera vez en muchos años, la palabra Navidad no dolía. Mientras disfrutábamos la cena, la conversación fluyó con una naturalidad que no recordaba desde hacía años. Los niños, incluidos en la misma mesa y conversación, se comportaron con una madurez sorprendente. Mateo, sentado entre Miguel y Victoria, me miró con curiosidad genuina. «Abuela, ¿dónde aprendiste a cocinar así? Sabe cómo de restaurante». «Tomé clases de cocina en la ciudad el año pasado», le expliqué. «Cocina francesa. Siempre me gustó cocinar, pero quise aprender más allá de las comidas familiares de siempre». Lucía frunció el ceño, sorprendida. «¿Nunca nos dijiste eso?» «Ustedes nunca preguntaron», respondí con suavidad.
Después de que murió su padre, desarrollé muchos intereses nuevos, las clases de cocina, pintura en acuarela, inversiones. Quería entender mejor cómo manejar mis finanzas. Fernando levantó la vista. No tenía idea de que te interesaran las inversiones. Hay muchas cosas que no saben de mí, sonreí. He cambiado mucho en los últimos años. Lo estamos viendo, admitió él, con una sinceridad que me conmovió. La cena avanzó entre risas suaves, pequeños recuerdos y miradas cargadas de significado. Después del postre, suflés individuales de chocolate que preparé la noche anterior, Lucía suspiró. Esto también es diferente de nuestras navidades normales, dijo. Más reflexivo, supongo. Porque es la Navidad de la abuela, no solo una copia del de todos los demás, dijo Lily desde su lugar en el suelo, cerca del fuego. Victoria me observó por encima de su taza de café. Siento que estoy conociendo a una persona distinta de la suegra que conocí por 15 años. No distinta, corregí con suavidad, solo más completa. Por mucho tiempo me permití ser definida únicamente por mis papeles en sus vidas. Madre, abuela, viuda. Este último año decidí reclamar todos los demás aspectos de quién soy. La noche avanzó tranquila. Los niños comenzaron a adormecerse. Miguel consultó el reloj y luego me miró con cierta timidez. Probablemente deberíamos volver a la posada. Los pequeños necesitan dormir. Asentí, notando cómo medía cuidadosamente sus palabras, sin asumir que podían quedarse. Por supuesto, pero si quieren volver mañana para desayunar, están invitados. ¿De verdad?, preguntó Lucía, casi sorprendida. Sí, respondí con calma. Hoy fue un día de sanación en muchos sentidos. Quisiera continuar con eso mañana. Mientras recogían regalos y juguetes dispersos, cada uno se despidió de mí con un abrazo más genuino que los de los últimos años. No disculpas teatrales, solo gestos reales de afecto y respeto. Cuando se marcharon, Lily se quedó atrás, mirando cómo los autos desaparecían entre la nieve. ¿Puedo quedarme otra noche?, preguntó tímidamente. Quiero ayudarte con el desayuno de mañana. Me encantaría, respondí, y ella sonrió con alivio. Está bien, aceptó Lucía tras una pausa, si es lo que quieren las dos. Después de que partieron, Lily me ayudó a lavar los platos, moviéndose por mi cocina con una familiaridad nueva. ¿Sabes qué me di cuenta hoy?, dijo, secando con cuidado una copa de cristal. Que nunca te conocí de verdad. Siempre eras solo la abuela, la que manda tarjetas y escucha a mamá quejarse del trabajo. Pero aquí eres, tú, Carmela, alguien completa y diferente. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. Eso es muy perceptivo, Lily. ¿Es por eso que compraste esta casa? ¿Para ser Carmela y no solo la abuela? En parte sí, respondí. Ser tu abuela es una de mis mayores alegrías, pero también necesitaba un espacio para ser todas las otras partes de mí misma. Nos sentamos frente al fuego, con tazas de chocolate caliente entre las manos. ¿Crees que volverán a ser como antes cuando termine la Navidad?, preguntó. Los viejos hábitos son poderosos, respondí después de un silencio. Seguramente habrá retrocesos, pero he cambiado la ecuación. Ya no pueden fingir que estoy esperando su atención. Y esta casa lo deja claro. Lily sonrió suavemente. Quiero venir a verte aquí, no solo en fiestas o con mis papás. ¿Está bien? Más que bien, aseguré acariciándole el cabello. Esta casa está hecha para llenarse de vida, no para el silencio. Cuando se levantó para irse a dormir, se detuvo en la puerta de su habitación. Esta fue la mejor Navidad que recuerdo, dijo pensativa. No por los regalos, porque se sintió real. Real es una buena palabra, asentí. Auténtica, también. Después de que se fue a su cuarto, me quedé de pie frente a las grandes ventanas. La nieve caía suavemente, cubriendo el mundo con una calma blanca y nueva. Mi reflejo en el vidrio no mostraba a una mujer olvidada, sino a alguien que había reclamado su voz, su espacio, su vida. La casa, mi casa, ya no era solo un refugio contra la soledad, sino el inicio de algo distinto. Un lugar donde el amor podía florecer de nuevo, sin culpa ni miedo. Y mientras el fuego crepitaba detrás de mí y el viento soplaba entre los pinos, susurré en voz baja, con una sonrisa que no recordaba haber sentido en años. Feliz Navidad, Carmela.